Aleluya. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en este día. Y bueno, este es el pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida, una vez más, para traerle otro mensaje de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a estar estudiando bajo el tema la diferencia entre mentir y fornicar. Si usted quiere comunicarse conmigo o simplemente quiere solicitar el estudio que vamos a dar en esta tarde, pues me puede escribir ahí a mi correo electrónico, el cual es la serie 85. Se lo voy a deletrear: LAZELI y de puntico 85 arroba aol.com. Pero bueno, antes de comenzar, vamos a orarle ahí a nuestro Padre. Incline su rostro donde quiera que usted esté. Cuando digo que incline su rostro, no le estoy diciendo que si usted va manejando, pues deje el timón y usted cierre los ojos y agache la cabeza. No, señor. Si su corazón está dispuesto para orarle allí a su Señor, pues entonces, mire, usted siga manejando y usted ahí en su mente, pues usted habla con su Señor, se pone de acuerdo conmigo y vamos a orarle a nuestro Padre Celestial. Vamos a darle gracias por permitirnos, o más bien permitirme a mí, una vez más, poder hablarle a ustedes de su poderosa palabra. Padre, te doy gracias por morar en mí a través de tu Espíritu, el cual me capacita. Permite que aquellos hermanos que vayan a oír este estudio, esta palabra, esta poderosa palabra, Padre, que sea usted abriéndole el ojo de su entendimiento para que puedan estar en la verdad. Tu palabra es la verdad. Haz que no haya ninguna diferencia, Padre Santo, entre tu cuerpo. Bendice a todos aquellos que hacen ascensión de personas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, ese nombre que está por encima de todos los nombres en el cielo y en la tierra, te damos las gracias. Amén. Y bueno, preste mucha atención en este estudio. Yo tuve una pequeña reunión con unos hermanos, unas hermanas de otra congregación. Y empezamos ahí a hablar de algunas doctrinas, ¿no? Y de la manipulación que tienen hoy en día los llamados apóstoles y los que se proclaman profetas. Por ahí empezó el tema, ¿no?, que estábamos tratando. Pero bueno, después el Señor me dio la oportunidad, no sé, yo creo que esto era Dios que estaba en el asunto, porque en realidad yo no iba planeado para hablar de la palabra del Señor. Siempre estoy preparado, claro que sí, pero en ese momento yo no iba con esa idea. Nos invitaron allí a un cumpleaños y bueno, agradecemos allí a nuestra hermana que nos invitó, a su esposo, el pastor. Y sobre todo, bueno, la oportunidad que Dios nos dio de estar preparado para siempre poder hablar de su palabra. Y bueno, empecé allí a mostrarle por la Biblia que hoy en día no hay más apóstoles después de aquellos que caminaron con Jesús, incluyendo al apóstol Pablo. Y yo le decía a una de las hermanas que estaban reunidas ahí que yo le podía mostrar por la palabra que la mayoría de estos pastores, que ellos mismos se han llamado, que se han proclamado pastores, tienen las enseñanzas torcidas. Como esa es una de ellas. Mire, antes de continuar aquí con este estudio, se lo voy a mostrar a usted bien rapidito. Si usted se mueve conmigo ahí al libro de los Hechos, capítulo 1, casi al final, Pedro está hablando aquí y empieza a hablar allí de Judas, que se fue allí a su propio lugar. Y bueno, quedaban 11, pero tenían que ser 12. Se lo voy a mostrar el porqué en un momento. Que era necesario que hubieran 12 y no se quedaran con 11. Pero en el versículo 21, bueno, vamos a cogerlo en el 20, dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio, o sea, su lugar.
versículo 21, Pedro nos muestra aquí a nosotros y a todo hermano que quiera guiarse y obedecer la palabra del Señor para no proclamarse apóstol si la Biblia te dice que no puede ser apóstol, aparte de aquellos que existieron allá. Mire, requisito número 1, verso 21. Es necesario, escuche, necesario, no es por si acaso. No, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Wow. Bueno, aparentemente los que se proclaman apóstoles no leen esta escritura. Y si la leen, pues entonces se hacen los chivos locos allí y no obedecen la palabra del Señor, le pasan por encima, la pisotean y hacen su voluntad. Pero bueno, aquí está diciendo el apóstol Pedro que para tú poder ser un apóstol hoy en día tienes que haber caminado con Jesús, tienes que haberlo visto cuando Él se fue arriba al cielo, y que yo sepa, ninguno de los apóstoles, estos que se proclaman hoy apóstoles, pues tenían o tienen esos atributos. Pero bueno, seguimos allí, o más bien, vámonos ahí un momentico a Apocalipsis, porque le dije que le iba a mostrar el por qué tenían que ser 12 y no podían ser 11. Cuando vamos allí al capítulo 21 de Apocalipsis, el versículo 9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Escuche bien aquí. Y en las 12 puertas, 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas, y al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad, escuche bien aquí, tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Wow. Escuche, porque aquí usted va a ver que hay 12 apóstoles. ¿Por qué hay 12? Ah, porque entonces Pablo reemplazó a Judas. Cuando Judas muere para irse a su propio lugar, bueno, se mata él mismo, se ahorca allí y se estrella allí. Entonces dice la Biblia de que Dios había escogido a Pablo desde el vientre de su madre para que fuera el apóstol que le iba a predicar a los gentiles. Entonces, bueno, cuando llegamos ya al tiempo de fin, que la Nueva Jerusalén, ese lugar que dice allí en Juan 14, de que Cristo fue a preparar para nosotros, pues entonces está bajando allí a la nueva tierra. Y cuando Juan ve, dice que estos 12 cimientos tenían el nombre de los 12 apóstoles. ¿Y dónde están los nombres allí de estos otros que se proclamaron apóstoles hoy? Se fijó, cuando usted conoce la palabra, todos ellos quedan al descubierto. Por eso, entonces yo le dije a la hermana, y le empecé a mostrar allí con la Biblia, de que después de aquellos apóstoles que Jesús escogió, inclusive a Pablo que lo escogió, y Pablo, pues, a pesar de que perseguía a la iglesia, pues entonces fue escogido por Dios como apóstol real. De hecho, en el tiempo de él, muchos no creían en el apostolado de Pablo. Pero bueno, le empecé a enseñar aquí a las hermanas
el porqué de lo que yo les había dicho, que estas personas, estos pastores que se llaman ellos mismos, pues tenían la doctrina, la mayoría de ellos, torcida. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, Dios es el que llama. Eso de que no me hicieron pastor, eso no está en la Biblia. Dios te llama y Dios te capacita. Entonces, vamos a mostrar en el día de hoy lo que hablamos allí con esta congregación hermana. Habían hermanas, habían hermanos, estaba el pastor, estaba la esposa del pastor. Y bueno, como ya le dije, el nombre de este estudio es la diferencia entre mentir y fornicar. Cuando hablamos allí con las hermanas y los hermanos, estábamos hablando, disculpe, de que si la salvación se perdía por pecar. Esa era una de las preguntas que se hicieron. Y bueno, una de las hermanas me decía a mí, bueno, pastor, el problema es que cuando una persona fornica, esa persona se pierde, esa persona se queda. Si viene Cristo, pues entonces esa persona no se va en el rapto porque esa persona fornicó. Otra hermana dijo, bueno, el problema es que ese hermano está frío, los fríos se van a quedar. Yo le dije, bueno, hermana, el problema está en que si Cristo viene en ese mismo momento, si Cristo viene en el momento que esa persona, ese hermano o esa hermana está fornicando, entonces me dijeron las hermanas, bueno, pastor, si el Señor viene en ese momento, ese hermano o esa hermana se quedan, se pierden. Entonces yo acudí a hacerles unas preguntas y le dije, bueno, hermana, escúcheme aquí, ¿ustedes pecan? Me dice una de ellas, sí, bastante, pastor, todos los días. Entonces yo le dije, bueno, cogiendo el mismo argumento de ustedes, pues entonces todos nos vamos a quedar, porque todos mentimos. Me dice una hermana, no, pastor, porque cuando yo me voy a la cama, yo le pido perdón a Dios por todos los pecados que cometí en ese día. Pero bueno, nuevamente, le dije yo a la hermana, si Jesucristo viene antes que llegue la noche, antes que usted vaya a la cama, a pedirle en oración por todos esos pecados que usted cometió, usando nuevamente el mismo argumento que ustedes están usando, pues entonces también se va a quedar, porque no le dio tiempo de arrepentirse. Me dijo otra hermana, ya la cosa se fue poniendo un poquito más candente, ¿no? Ya empezó a coger calor la cosa. Entonces salta otra hermana y me dice, no, pastor, el problema es que usted no me puede decir a mí que es lo mismo una fornicación que una mentira. Y aquí es a donde estriba el problema con las enseñanzas de los hermanos, que no son bíblicas. O sea, cuando digo que no son bíblicas, déjeme explicar esto. Yo cuando hablo de estas cosas, yo en ninguna manera quiero hablar de los hermanos. No, cuando yo digo que tienen la doctrina torcida, que está mala, yo no estoy tratando mal a mi hermano, yo no estoy hablando mal de él o de mi hermana. No, simplemente estoy mostrando con la palabra de que la enseñanza que han recibido, de cualquiera que la hayan recibido, está mala. El problema es de que los hermanos, ellos mismos clasifican los pecados. La mentira es más chiquita que la fornicación,
Pero ¿hace eso Dios? No. Para Dios pecado es pecado. Eso es todo. No hay uno más grande y otro más pequeño. No, señor. No, pastor, es que la Biblia dice, pastor, que los fornicarios no entran. Le dije yo. Y los mentirosos, hermano. Sí, pero el mentiroso se arrepiente y entonces sí se puede ir. Pero el fornicario no, pastor. Porque la Biblia dice que los fornicarios no entran. Bueno, querida hermana, pero la Biblia dice que los mentirosos tampoco entran. ¿Cómo usted puede entonces reconciliar una cosa con la otra? Y esto pasa, querido hermano, cuando no hay conocimiento bíblico. Entonces, tú enseñas esto de esta manera y entonces empiezan allí a tildarte de que tú tienes una falsa enseñanza. Te desechan. Pero en el caso mío, ¿no? Como la palabra de Dios es la que prevalece, pues yo no me preocupo tanto de esto, de lo que ellos puedan hablar de mí. Ella es la que se va a encargar de mostrar en esta tarde de que los que están equivocados son ellos. Y bueno, sin tanta palabrería, ¿no? Vamos a darle cabida a la palabra del Señor. Vamos a hacer un momento conmigo allí, Apocalipsis 22:13. Y dice el apóstol Juan aquí. Bueno, Jesús mismo hablando dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, el pastor o la pastora que está enseñando a cualquiera de las ovejas que estén en cualquiera congregación, leen este pasaje, el cual dice que los fornicarios no entran, no se van. Pero cuando usted le dice que la salvación no se pierde por pecar, ellos pegan el grito en el cielo. Pero bueno, vamos a desmenuzar un poco más este pasaje para sacarle mayor provecho. Número 1. Dice aquí el apóstol Juan que los perros estarán fuera. ¿A qué perros se está refiriendo Juan aquí? ¿Será esos perros que hacen guau guau? Bueno, mire, yo le voy a mostrar con la palabra del Señor a qué perro se está refiriendo el apóstol Juan. Mire, segunda de Pedro 2:20. Hablando de aquellos cristianos que cometieron apostasía, que fueron hijos de Dios primero y después desertaron, negaron a Jesús. Mucha gente pues cogen este pasaje para decir de que ellos no eran cristianos. Pero bueno, cuando usted hace un estudio minuciosamente de este pasaje completo, capítulo 2 de segunda de Pedro, completo, desde el principio hasta el final, usted se va a dar de cuenta que sí, que eran cristianos. Dice el versículo 20 del capítulo 2, segunda de Pedro 2:20, hablando de estos cristianos. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo, o sea, salieron del mundo y aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Aquí lo dice Juan, Pedro, disculpe. Dice, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Entonces su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Escuche, eran salvos,
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo llamamiento que le fue dado. Escuche, porque estas personas no es que pecaron, no, estas personas es que se volvieron atrás. Dice el versículo 22, o sea, negaron a Jesús, cometieron apostasía. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revuelca en el cielo. Escuche, porque el punto aquí es de que estas personas, por eso es que se fueron a su propio lugar, de donde Dios los había sacado antes de aquella pudrición, entonces volvieron a ser perros, junto con aquellos otros perros. Y yo no estoy llamando perro a nadie, yo estoy usando las palabras de la Biblia. Junto con aquellos que nunca fueron hijos, pues también, usando el argumento bíblico, pues también están en la posición de perros. Pues esos son los perros que están allí o que van a estar fuera de aquella ciudad que va a ser establecida, la nueva tierra, la nueva Jerusalén que está bajando allí del cielo. Pues entonces esos son los perros que dice el apóstol Juan que no entrarán en esa ciudad. Los perdidos y aquellos que negaron a Jesús. Cuando Juan está citando a este pasaje, pues ya te dije, no se está refiriendo a la iglesia. No. Entonces, en esa ciudad, como dice ahí en Apocalipsis, no van a entrar los mentirosos, los fornicarios, los perros, los homicidas, los idólatras. No, aquí no está hablando del hermano fornicario que pecó. No, aquí está hablando de un fornicario que nunca fue hijo y por consiguiente está fuera de la ciudad, no por ser mentiroso o fornicario, no, sino por no haber creído en su Salvador. Y es aquí donde los maestros y maestras, escuche bien aquí, de estos hermanos carecen de conocimiento bíblico para poder entender esto que estamos hablando en esta tarde. ¿A ellos les suena extraño? Claro, porque ellos nunca han oído esto. Ahora, número 2. Habla Juan aquí en este pasaje del homicida. Sí, pastor, pero yo no he matado a nadie. Pero eres asesino o asesina porque odias a tu hermano. Wow, eso está fuerte, pero es la verdad. A veces nosotros nos enfocamos ahí y estamos llamándole asesino a aquel que vimos que le pegó un tiro a uno o le pegó una puñalada. Ah, ese es un asesino, ese no entra. Pero ¿qué tal tú cuando desechas a tu hermano? Porque estás pensando que lo que está diciendo él o predicando o enseñando es falso. Simplemente porque no va de acuerdo a lo que tú hablas, a lo que te han enseñado a ti. Te pregunto, ¿te has tomado el trabajo tú de ver si el hermano está mal? ¿O ver si lo que te enseñaron a ti está mal o bien? ¿O tú solamente eres de los que oyen y repiten? Déjame decirte que tienes un gran problema. Mira lo que dice Primera de Juan 3:14. Escucha bien aquí. Porque son escrituras que deberían estar en tu mente. ¿Estás enfocado o están enfocadas solamente en mover el pelo allí que se les quiere partir la cabeza, en hablar en lengua, en tirarse por abajo el asiento, pero carecen de conocimiento? El Evangelio de Jesús no está presente por todo eso. Escucha, mira. Primera de Juan 3:14. Para que sepas si has nacido de nuevo o no. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mira, eres un religioso
examina tu vida. Pablo dijo, examinémonos para ver si estamos en la fe correcta. Ten cuidado, porque a lo mejor eres un religioso o una religiosa, eres un dominguero, no importa que tenga la Biblia bajo el brazo y vayas vestido allí de corbata. No, ten cuidado. Dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué pasó? Wow. El número 3 habla aquí el apóstol Juan de los idólatras. No, pastor, yo no adoro las imágenes. Pero pones tu casa, tu carro, tu vestido, tu dinero por encima de Dios. No, pastor, mañana no puedo ir porque tengo un compromiso. Tengo que ir a lucir el peinado ostentoso que me hice o el vestido nuevo que me compré, pastor. Me costó $500. Y los diezmos, hermana. No, pastor, los diezmos son de la ley. Bueno, déjame decirte, tú necesitas oír un estudio que tenemos por ahí de los diezmos. Solicítalo. Pero bueno, mira, otra cosa que habla Pablo aquí, el apóstol Juan, disculpe, en este pasaje de Apocalipsis, la cuarta cosa que él habla aquí, habla del que ama y hace la mentira. Este pasaje en el idioma original dice, y todo aquel que ama y practica la mentira. Fíjese, para que usted vea el provecho que usted le saca a los estudios cuando usted sabe usar todas estas herramientas de interpretación. La Biblia no se puede contradecir. Entonces, querido hermano, el que se queda fuera de esta ciudad, el que no va a entrar, no es el cristiano que dijo mentira, sino, como dice aquí el idioma original, el que se complace y además la practica. Me dijo allí otra hermana, no, pastor, ¿cómo usted me va a decir a mí que un pecador se va? Si la Biblia dice que los pecadores no entran porque el que peca es del diablo. Wow. Le dije, no, hermana, mire, la Biblia no dice que el que peca es del diablo. No, la Biblia dice que el que practica el pecado, ese es el que es del diablo. Y esos que son practicantes son los que dice el apóstol Juan, que son los que van a estar fuera. No es un hermano que pecó o que cayó en uno de estos pecados nombrados allí. No, la iglesia no entra en ese grupo. Déjeme mostrárselo, porque eso es otra cosa. Cuando yo le decía a las hermanas y a los hermanos, hermano, usted me puede mostrar, o hermana, me pueden mostrar con la Biblia lo que ustedes están diciendo. Ah, no, yo no sé dónde está, yo no conozco mucho de la Biblia, yo no tengo mucha Biblia como usted. Pero mire, vamos aquí a otro pasaje que habla de lo mismo. Escuche, Gálatas 5:16. Voy a hacer conmigo un momento allí. Dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres o lo que quisieres. Pero si sois guiado por el Espíritu no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, escuche bien aquí, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía,
envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿está diciendo Pablo aquí que la iglesia se queda por cometer alguno de estos pecados? Que no va a entrar si los comete. No, Pablo lo que está haciendo es amonestando a la iglesia y diciéndole, oye, no vivan en la carne, sino en el espíritu, porque la carne los va a llevar allá. Y ustedes van a caminar en un terreno peligroso, en el terreno del enemigo, donde poco a poco ustedes van a estar allí, caminando en ese terreno resbalizo, donde su carne les va a decir, oye, un día no es nada, una cervecita no es nada. No, porque vino mi amigo de no sé dónde y quiere ir a la discoteca. Ah, no, yo voy a ir allí porque de paso voy a usar el evangelio para convertir los que están en la discoteca. Y entonces el enemigo te va a susurrar allí al oído y te va a tirar dardos allí y te va a decir, oye, no, un pasito no es nada. Y se te va a presentar ahí una muchacha bien bonita y tu carne te va a decir, oye, dale. Ah, no, un pasito no es nada, una cervecita no es nada. Y entonces Pablo está amonestándolo a ellos aquí diciéndole, mira, iglesia, huye de ellos. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando usted empieza allí a acumular estos pequeños pecados sin arrepentimiento, pecados no arrepentidos, usted puede llegar a negar a Jesús. El deseo de su carne por el mundo es tan poderoso que se va por encima a veces de su deseo de estar en la iglesia, de su deseo de orar, de su deseo de leer la palabra, de tener una comunión con su Dios. Pero entonces, en el verso 21, Pablo nos deja saber que los que no van a heredar son los hijos del diablo, no la iglesia. La iglesia no practica el pecado. Por eso les dice Pablo aquí, de que todos estos pecados ya él los había amonestado a ellos en cuanto a esto. Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo le está diciendo, tengan cuidado que ustedes por los deseos de la carne le vayan a hacer caso y ustedes se vayan a convertir en unos practicadores de pecado. Porque cuando la persona ya empieza a practicar el pecado, cuando la conciencia, cuando el Espíritu Santo que mora en ti, ya no produce en ti un arrepentimiento, pues quiere decir que ya tú negaste a Jesús. Ahí cometiste apostasía y ahí sí te pierdes. Cristo hizo, el Padre hizo a través de Cristo provisión para el pecado, pero no para el que le niega. Lo vamos a estar viendo un momento más adelante. Mire, si usted tiene enemistad con algún hermano, no, pastor, yo no. Mire, eso se llama hipocresía y mentira. Eres un mentiroso y una mentirosa. Otra de los pecados que menciona Pablo aquí es el pleito. ¿Ha tenido pleito usted con algún hermano? Con su familia, con su esposo, con su esposa, con su pastor, con su pastora. No, pastor, yo soy santo por dentro y por fuera. No hace un momento conmigo ahí a 1 de Pedro 1:16. Dice el apóstol Pedro, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo.
Cuando Pedro dice aquí, escrito está, ¿de qué escritura está hablando? Del Viejo Testamento. Levítico 11:45 dice, independiente que hay muchas otras que hablan de eso también, dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto. Escuche, porque aquí no está hablando con usted. Eso es otra de las cosas de que yo cuando le dije a la hermana, a una de ellas, hermana, en el viejo pacto no había iglesia. Déjeme decirle más, en los evangelios no había iglesia. La hermana me quedó mirando con una cara, wow, a este sí se le fue el avión ahora. Pero bueno, mire, ya que estamos hablando de esto, allí en Gálatas, capítulo 4, para comprobar que allí no existía la iglesia. Muchos hermanos se asombran, hablan más de uno, lo desechan por estas cosas. Le dicen, aún ni te ajunte con ellos porque este hombre está loco, este hombre es un falso maestro. Pero ese es el problema, que como esta gente no conoce, los que lo están enseñando a ellos no conocen. Un ciego está guiando a otro ciego. Pues entonces es más fácil coger y hablar del otro. Y decir, no, cuidado con ese. ¿Por qué? Ah, porque entonces ahí anda bien la situación. Que como la iglesia no estudia y se traga todo lo que le dijo el pastor o la pastora, pues entonces así se quedan. Y es más fácil decir, cuidado con este, que coger y decir, bueno, vamos a estudiar a ver quién es el que está mal. Y ser humilde y decir, no, de verdad que estaba equivocado. Pero mira, para mostrarte de que en los evangelios no había iglesia. Galatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Y dónde nació Jesús? Bueno, allí, en los 4 evangelios. De hecho, es uno solo, no son 4. Son 4 personas hablando de lo que pasó en ese tiempo, cuando Jesús nació y caminó allí. Pero dice que estaba vigente la ley. El mismo Jesús allí en Mateo 5:17 dice, no he venido a quitar la ley, yo vine a cumplirla, estaba vigente ahí. De hecho, cuando Jesús se va, muere, resucita y se va al cielo y envía el Espíritu Santo allí el día de Pentecostés, hasta ese día es que se le llamó o se le pudo llamar hijos de Dios, cristianos, a los que creyeron en Jesús. Dice Pedro que se convirtieron allí, después del mensaje que él dio, como 3.000 personas. Pues a esas 3.000 personas se le llamó ese día cristiano. En los evangelios no había Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía allí a los apóstoles y en el Viejo Testamento allí a los profetas y en ese tiempo de los evangelios. Pues entonces el Espíritu Santo, en el caso del Viejo Testamento y en los evangelios, venía, los inspiraba a ellos y se iba. En el libro de los Hechos no. Allí después del día del Pentecostés, el Espíritu vino y se quedó para no irse hasta que venga Jesús otra vez. Dice que está con nosotros hasta que se termine el tiempo completo, hasta el tiempo de fin. Otra escritura. Allí antes de continuar aquí, en Hebreo, capítulo 9, versículo 16. Bueno, vamos a cogerlo en el 15. Dice así, por eso es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, o sea, allí la hojita aquella suya, que está después de Malaquía, entre Malaquía y Mateo, que dice Nuevo Testamento, pues ese no es el Nuevo Testamento. Ese no es el nuevo pacto. Pastor, pero usted está diciendo, usted está loco. No, mira lo que está diciendo aquí la Biblia, la palabra de Dios, no yo. Dice, porque donde hay testamento, donde hay
un nuevo pacto, pues es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento, escucha, con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Escuchaste? Y en los evangelios, pues Jesucristo no había muerto, por eso no le puedes llamar nuevo pacto. ¿Te fijaste? Por eso es que te digo que allí no existía la iglesia. Tienes que aprender. Por eso que cada vez que yo oigo a un hermano, a un pastor de esto experimentado, diciendo, haz un pacto con Dios para que Dios te sane a tu hijo, para que Dios te bendiga, para que te dé dinero para una casa, para el marido, para lo que te dicen toda esta gente que lo que están haciendo un negocio con la palabra del Señor. Yo digo, Padre, ¿hasta cuándo? Y el Señor me dice, hijo mío, paciencia. Mía es la venganza. Yo pagaré a cada uno conforme a sus obras. Espérate, porque ya el pacto cambió. Ya no es como en el viejo pacto que yo decía, vete y mata, muchacho, hijo, grande, vaca, y dale. No, ahora no es así, hijo mío. Ahora va a llegar el momento donde toda rodilla se va a tener que doblar ante mí. Y yo voy a ser un juez justo. Yo voy a abrir allí los libros. Y yo voy a enseñarle a cada uno el por qué lo voy a juzgar y a condenar. Pero bueno, seguimos aquí. Recuérdense que estábamos leyendo ahí Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Ya te dije, cuando Pedro dice aquí que escrito está, pues estaba hablando de esta escritura que ya te mencioné, Levítico 11:45, que dice, porque yo Jehová soy Jehová, o porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto. Escuche, era con ellos, no era con usted. Para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Ahora, estaba hablando aquí Moisés cuando escribió aquí Levítico 11:45 de la iglesia. Bueno, mire, vamos a ver, trasládese aquí al nuevo pacto. Traslade esa escritura al nuevo pacto. Le pregunto yo a usted, ¿es usted santo como Dios es santo? Bueno, yo sé que muchos dicen que sí, pero el problema es que tengo que decirte que eres mentiroso o eres mentirosa, porque nadie es santo como Dios es santo. O sea, yo quiero explicarte esto porque estoy usando ahora, te estoy hablando aquí sarcásticamente para llevarte a un punto, para enseñarte lo que quiere decir santo en la Biblia. Porque para ustedes, santo es un hermano o una hermana que no peca. Pero aquí hay un gran problema, porque la Biblia dice que todos pecamos. Dice Juan ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Escuche, porque ya que estamos pasando por aquí, voy a hacer nuevamente ahí el versículo 9. Se lo voy a volver a leer. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y si usted fornicó? ¿Es una maldad o no? ¿Y si hizo otro pecado? Cualquiera que éste sea. ¿Es una maldad o no? Fíjese bien aquí porque Juan aquí no selecciona los pecados. Toda maldad es toda maldad.
Ahora mire, ¿sabía usted lo que quiere decir la palabra santo? Pues mire, yo le voy a enseñar. Quiere decir separación, separados para Dios. Así como Jesús se separó para su Padre, así también les dice Jesús a aquel pueblo, sepárense para Dios, así como yo lo he hecho. O sea, sean santos como yo soy santo. Pero no estás hablando del pecado. Escuche, de hecho, cuando Moisés escribe allí Levítico, capítulo 11, versículo 45, todavía no había venido la ley para hablar del pecado. Mire, los utensilios del templo eran santos, no pecaban, para decir, eran santos porque no pecaban. No, eran santos porque habían sido separados para Dios. Me decía una de las hermanas, después que yo le pregunté que dónde decía en la Biblia que si un cristiano cometía una maldad, se quedaba. Bueno, según aquí el versículo 9 de Primera de Juan, dice que Él nos perdona todos los pecados y nos limpia de toda maldad. Entonces, cuando la hermana no pudo encontrar ningún pasaje, me dice, bueno, si el fornicario se arrepiente, se va, si no, se queda. Le dije nuevamente, hermana, pero si viene Cristo en medio del acto y no le da tiempo para arrepentirse, me contesta ella, entonces no se va. Le dije yo, mire, le voy a mostrar en la Biblia un caso de fornicación. Le dije, voy a hacer conmigo un momento ahí a 1 Corintios 5:1, el cual dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, este muchacho cristiano, estaba acostándose con la mujer del padre, con su madrastra. Versículo 2 le dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Cuando Pablo dice aquí que el tal sea entregado a Satanás, está queriendo decir que ya se perdió por el mismo argumento que usan los hermanos cuando dicen de que los fornicarios no entran. Está diciendo Pablo ahí que ya este fornicario, este hijo de Dios, por haber cometido ese pecado, se perdió, que no va a entrar, que si viene Jesús en el rapto se queda. No, Pablo lo que está diciendo es que lo saquen de la iglesia, que no se junten más con él, que la disciplina de Dios viene sobre él, pero por cuanto es un hijo, no se pierde por ese pecado. Eso no es bíblico. Se lo voy a mostrar en un momento. Pero mire, continúa diciendo Pablo aquí en el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad
y de verdad os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Y por qué no te puedes juntar con ellos? Dice Pablo. Pues para que no te arrastre a ti y para que él sufra cuando venga la disciplina de Dios sobre su vida. Y entonces pueda venir arrepentimiento. No es como dijo la hermana, no, pastor, si se arrepiente, se va. Si no se arrepiente, se queda. No, hermana, esa doctrina no es bíblica. Porque entonces, usando ese mismo argumento, el fornicario diría, bueno, voy a fornicar y después me arrepiento. Y después vuelvo a fornicar y me vuelvo a arrepentir. No, eso no funciona así, querida hermana. Miren lo que dice el escritor de los Hebreos. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. Escuche, tiene que despojarse, pero eso no quiere decir que en cualquier momento no lo puede cometer. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta la desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Esta era la disciplina que iba a experimentar este fornicario cristiano. Escuche aquí, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, si este fornicario, hijo de Dios, si soportaba la disciplina, Dios lo iba a seguir tratando como hijo, un hijo desobediente, un hijo carnal, pero era hijo de Dios. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Si este fornicario, después que viniera la disciplina del Señor sobre su vida, persistía en seguir complaciéndose en el mismo pecado o en cualquiera otro, entonces ya Dios no lo iba a tratar como hijo. Si este fornicario no recibía la disciplina de Dios y se arrepentía y seguía allí obedeciendo la palabra del Señor, pues entonces ya Dios lo iba a tratar como un bastardo. El cristiano, escuche bien aquí, que no sienta remordimiento por haber pecado, es porque ya negó a Jesús. Vuelvo y te repito, Dios hizo provisión por el pecado, pero no para el que comete apostasía. Pablo dijo ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos,
también reinaremos con él. Si le negásemos, él también nos negará. No hay provisión para el que niega a Jesús. Y escucha, aquí no está hablando a uno que no lo conoció, porque ese no tiene que negar a Jesús. El que niega a Jesús es el que ya lo había conocido. Tú no puedes negar a nadie sin antes haber estado ahí con él. Mire el versículo 13. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y este es el pecado imperdonable que habla Juan allí en Primera de Juan. Hay un pecado de muerte que yo no quiero que se pida por él. Una vez que la persona niega a Jesús, pues puedes estar ahí orando por él, puede él estar llorando, gritando, pataleando, que no hay más oportunidad. Cristo no puede volver a morir por ti. Tú pecas. Bueno, él murió por tu pecado. Dice que los perdonó todos, los presentes, pasados y futuros. Todos los echó al fondo de la mar y nunca más se va a acordar de ellos. Nosotros somos los que nos acordamos y nos hacemos usos allí, nos ponemos el traje de buzo, nos ponemos 2 tanques allí para que no nos falte el aire y nos vamos allá al fondo de la mar y lo sacamos. Pero el Señor no se acuerda más de eso. Ahora, si niegas a Jesús, te pierdes. Y si cometo pecado, pastor, dice aquí, él permanece fiel. Y si lo niega, bueno, pues tienes un gran problema. Porque una vez que niegas a Jesús, pues ya no te puedes arrepentir para volverte a salvar. Eso no es bíblico. Hebreos 6:4 dice, porque es imposible, escucha, imposible, no hay oportunidad, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, escucha, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, esta palabra aquí recayeron en el original es que se apartaron, negaron a Jesús. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tendría que crucificar de nuevo para sí al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio nuevamente. No, Cristo no puede volver a morir por ti. Cristo murió una sola vez. Si lo niega, te pierde. Si peca, él permanece fiel. Pero bueno, hablando de este fornicario que estábamos hablando, déjeme mostrarle por la Biblia que por cuanto él era un hijo de Dios, por eso es que Pablo dijo allá, disciplina con él, déjalo que salga para afuera y ahí el diablo se encargue de él. La disciplina de Dios viene, el diablo no puede tocar su alma, pero su carne, si él persistía en seguir pecando, en seguir fornicando, pues entonces su carne podía tener pérdidas, podía haber cogido un SIDA, cualquier cosa. Y entonces, bueno, en ese momento no es que Dios se lo mandara, es que la paga del pecado es muerte. No muerte para decir, cometiste fornicación y ya entonces te moriste sin Cristo y te perdiste. No, lo que pasa es que este fornicario, si él se arrepentía, si él recibía la disciplina de Dios y se arrepentía, pues no importa lo que le pasara ahí a su cuerpo, él se va con el Señor y no peque, no fornique, porque ya te enseñé, la disciplina de Dios viene sobre tu vida. Pero este fornicario, obviamente por la Biblia vamos a ver ahora que sí, recibió la disciplina por cuanto era un hijo y encima de eso se arrepintió. El mismo Pablo lo perdona, lo perdonaron los corintios primero y después Pablo también pues le dice en su carta a ellos, en su segunda carta allí, de que él también perdonó al que ya ellos, los corintianos, habían perdonado. Allí en 2 de Corintios 2:5 dice,
Pero si alguno me ha causado tristeza, hablando de este fornicario, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos nosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debíais perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Claro, Pablo había dado la orden allá en Primera de Corintios, capítulo 5, de que los hermanos lo sacaran de la congregación, disciplina con él y que no se juntaran con él. Pero por mientras, este fornicario se arrepentía. No era para hacer lo que hacen los hermanos hoy. No, el hermano pecó, ese es un hijo del diablo. Los fornicarios no entran, deséchalo. Continúa diciendo Pablo aquí en el versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Escuche, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Porque Pablo sabía que cuando Pablo dijo allá, disciplina con él, entrégueselo a Satanás para destrucción de la carne, pues entonces Pablo sabía que el enemigo podía ganar ventaja sobre este muchacho, sobre este hijo de Dios. ¿De qué manera? Bueno, de la única manera que trabaja el diablo, haciéndole ver lo mismo que le hizo a Jesús ahí en el desierto, mostrándole todas las cosas aquí de este mundo, para hacerlo caer. Pues lo mismo iba a hacer con este muchacho. Este muchacho iba a experimentar la tristeza porque los hermanos de la iglesia no se iban a juntar por él o con él por orden de Pablo. Pero también tenía el Espíritu Santo contristado, porque eso es otra cosa. Los hermanos dicen no, porque el problema es que cuando tú pecas, el Espíritu sale de ti. Usando un pasaje en los evangelios, sin entender que en los evangelios no había iglesia. Las personas estaban endemoniadas. El espíritu inmundo salía y entraba cuantas veces quisiera. Pero hoy no es así. Hoy no puede existir un hermano endemoniado. Eso es falsa enseñanza. Y todo esto pasa por no comprender lo que estamos estudiando el día de hoy. Pues entonces este muchacho tenía, por un lado, el enemigo atacándolo. Olvídate, mira lo que te hicieron, te botaron para afuera, ya no te quieren. Ven para acá, mira, te voy a ofrecer, te voy a dar. Mira, tengo una mujer bonita para ti, mira qué cuerpo tiene. Una cervecita no es nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como este muchacho tenía conocimiento y era un hijo de Dios, pues entonces dijo, no, aquí ya me botaron para aquí afuera, la disciplina de Dios yo sé que viene sobre mí. Aquí lo único que me queda es, yo ya conozco las maquinaciones del diablo, yo no me voy a dejar engañar por él. Yo voy a recibir la disciplina de Dios, ya yo me voy a arrepentir con el Señor, discúlpame Señor, ayúdame con tu Espíritu Santo, yo no lo voy a volver a hacer. Y entonces este muchacho no solamente lo perdonó Pablo, lo perdonaron los corintianos de esa congregación, sino que siguió caminando en camino de salvación. Y eso es lo que pasa hoy con los hermanos. Cuando desechan a un hermano que cayó, en vez de levantarlo, lo pisotean. Le dicen a los demás, cuidado, cuidado con este hermano, te ven caminando por esta acera y se van por la otra. No, aquí tengo una foto aquí del pastor. No lo quieren ver ni en pintura. Pero bueno, mire, otro pasaje. Apocalipsis 21, 22. Hablando de esta nueva Jerusalén que bajaba allí a la nueva tierra, dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera.
Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra las naciones a ella. Escuche el 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nuevamente, otro pasaje. ¿De qué está hablando Juan aquí? De la iglesia. No, si fue el mismo Juan el que dijo que el que dice que no hace mentira, hace a Dios mentiroso. Que el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Usted está aprendiendo el por qué usted no puede leer un verso para hacer una doctrina sin haber estudiado y trazado bien la palabra, usando todas estas herramientas que usamos de interpretación: contexto inmediato, contexto general, contexto cultural. Usted no puede coger un versículo para hacer una doctrina cuando la Biblia completa no lo apoya. Usted está cogiendo un verso para hacer un pretexto, para usted hacer que éste diga lo que usted le dé la gana que diga. Pero está mal. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarlo lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que los hermanos con los hermanos pleitan en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Escuche, mantenga aquí esta palabra de pleito. Aguántela por ahí, la vamos a usar en un momento. Continúa diciendo Pablo: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escuche el 11. Y esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda. Pero tanto el uno como el otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues yo los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid pues de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Ahora, pregunto, dice Pablo aquí que por ser fornicario, ¿te queda o pierdes tu salvación? Bueno, miren, el verso 9 dice Pablo que los fornicarios no entran. Pero aquí en el 18 les manda a estos hijos de Dios, a estos hermanos, que huyan de estos pecados. De esos pecados que algunos de ellos estaban cometiendo. Entonces, si Pablo le dice que huyan, pues entonces Pablo no dice por ningún lugar de que el hermano, el cristiano, cometió un pecado, fornicación, cualquiera de estos que sean, que no se va, que se queda. No, Pablo los manda a huir de estos pecados. ¿Por qué? No porque se van a quedar por cometerlo, porque entonces, bueno, ya te dije, dice Juan, el mismo Juan, de que si tú dices que no pecas, haces a Dios mentiroso. ¿Y qué pecado? Lo que tú seleccionas para decir que la mentira es una cosa y la fornicación es otra. No, para Dios pecado es pecado. Pablo dice, todos estos pecados mencionados aquí, ustedes, la iglesia, los hermanos en Cristo, huyan de ellos, porque los van a llevar a un terreno que no es el de ustedes, y ahí es donde hay peligro, porque a tu carne le gusta ese terreno y ese es el peligro. Por eso Pablo los amonesta y le dice, huyan de ahí, ya ustedes han sido lavados. ¿Que cometen esos pecados? Sí, puede ser, claro que sí. Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, los hermanos pues hacen mucho énfasis aquí, en este pasaje que dice que los asesinos no entran. Como ya explicamos hace un momento atrás. Pues entonces ellos dicen, bueno, el que mató allí de una puñalada, de un tiro, pues este no entra. Pero ¿qué tal tú que desechas a tu hermano? A veces porque no crees igual que lo que crees tú. Pues dice aquí que eres un homicida. Tampoco te va. Mira, otro pasaje, Mateo 5:27. El Señor les dice a ellos allí, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No tienes que acostarte con ella. Y usted me va a decir a mí que usted no le echa la mirada a la hermana o al hermano. Pues ya fornicó. O no, pastor, yo soy santo por dentro y por fuera. No, tú lo que eres es un hipócrita. Una hipócrita. Eres un mentiroso. Dice aquí el Señor que eres un adúltero o una adúltera solamente con mirar, con codiciar. Pues tampoco te vas. Mire, querido hermano o querida hermana, si un hijo de Dios se pierde por cometer uno de estos pecados, déjeme decirle, como le dije allí en esa reunión, en vano murió Cristo. Y aún más, en vano está intercediendo por nosotros. Ahora, ¿de a dónde cogió usted? De que usted es santo por dentro y por fuera. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde? Yo quiero que usted me lo enseñe. Así como yo pregunté muchas cosas en ese momento ahí. Y pregunté, ¿usted puede mostrarme ahora por la Biblia lo que ustedes están diciendo? Ah, no, yo no sé, yo no sé dónde está, yo he oído. Ese es el problema. Son cristianos de oído, pero no de convicción en la palabra de Dios. Mire, yo le voy a mostrar si usted es santo por dentro y por fuera. Mire lo que dice la Escritura. Romanos 5:6. Muévase un momento conmigo y le doy el tiempo para que lo busque. Dice así. Porque Cristo
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Escuche, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escúcheme, porque le hago la pregunta. ¿Usted dejó de pecar para hacerse santo? ¿Para que Cristo lo salvara después que usted fuera santo por dentro y por fuera? No, dice que aquí cuando usted era un pecador, que estaba sucio todavía, que no era santo ni por dentro ni por fuera, pues entonces Él murió por usted. Mire, otra escritura que dice que usted no es santo por dentro y por fuera. Eso se lo dijeron a usted, se lo aprendió, pero eso no está en la Biblia. Hablando Pablo del pecado que moraba en él, Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no decía o no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque si la ley, el pecado está muerto, y yo sin ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado vivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Oh, a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque la ley, o sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí y no el hacerlo. Por eso Pablo dijo allá, huí de estos pecados. Quiere decir que ellos, los cristianos, lo cometían. Pero Pablo no dijo en ningún momento, te quedas por hacerlo. Fornicaste, te perdiste. No, Pablo dice, huye de ello. ¿Por qué? Porque Pablo sabía esto que estamos leyendo aquí, que en su carne, en nuestra carne, no mora el bien. Porque el querer el bien estaba en él, pero no el hacerlo. Porque, versículo 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. A veces le echamos toda la culpa al diablo, pero nuestra carne, este cuerpo pecaminoso, es más malo que el diablo. Tienes que tener cuidado con él. Dice el versículo 20, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso Pablo dijo en otro lugar, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo sabía, por eso le decía, oigan de esos pecados. No se pierden por pecar. No, van a pasar dos cosas. La disciplina de Dios viene sobre su vida o el diablo los va a engañar. Les va a tirar dardos allí mentirosos para que ustedes resbalen poco a poco, sigan alimentando su carne pecaminosa hasta que cometen apostasía y niegan a Jesús. Ahí sí se pierden. Dice el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado. Entonces, después de haber leído estos pasajes, me va a decir usted a mí que usted es santo por dentro y por fuera. No, pastor, es que yo tengo que ser santo o santa. Yo no peco. Yo tengo que ser santo por dentro y por fuera.
porque Cristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Y ese es el problema. Ese es el gran problema que tienen los hermanos, que para ellos las manchas y las arrugas son sinónimos de pecado. Pero ¿quién les enseñó esto a ellos? La Biblia. No, eso no está en la Biblia. Lo que pasa es que yo me pregunto, ¿no? ¿Quién es el que enseña a estos hermanos? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es la pastora? ¿Habrá sido llamado o llamada por Dios? Bueno, cuando usted oye que hablan, ya usted sabe si sí o no. Están en el mismo sitio que habla aquí el escritor de los Hebreos. Miren, me voy a hacer un momento conmigo ahí. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel, escuche bien aquí, querido hermano, para que usted aprenda a estudiar la Biblia de por usted y se deje de estar oyendo que lo tienen dormido ahí, arrurrú mi niño, arrurrú mi amor, y pasa domingo tras domingo, semana tras semana, y usted no crece. Usted sigue con las mismas emociones, moviendo la cabeza que se le quiere partir. Y mire, escuche aquí, porque yo creo en la manifestación del Espíritu, pero yo no creo en un espíritu loco, no, como el de los corintianos, que por eso es que Pablo tiene que traer el problema de los dones espirituales y del hablar en lengua de los corintianos. Yo creo en las lenguas bíblicas, escuche aquí para que usted no me juzgue. ¿Ok? Te voy a enseñar en un momento lo que dice Pablo de las lenguas. Pero el punto es de que los corintianos estaban llamando a Jesús, por la lengua que estaban hablando, le estaban diciendo maldito a Jesús. Tenga cuidado con todas estas manifestaciones que no son del Espíritu y usted se las achaca a él. Sigue diciendo aquí el escritor de los Hebreos. Volvemos a leer el 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, escucha, el uso de la palabra, no sea jodidor. No. Tienen los sentidos excitados en el discernimiento del bien y del mal. Así están la mayoría de las congregaciones. Mire, tengo un par de pasajes más y con eso vamos a terminar, pero quiero mostrarte ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Muévete un momento conmigo ahí. Versículo 6. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovecha si yo no os hablare con revelación, con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se habrá o se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diese sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dice? Porque hablaréis al aire. Escuche esto aquí, hermano. Esto destroza totalmente la jerigonza esa que hablan los hermanos. Y todo es por la confusión que vienen y le dicen, no, pastor, yo me llamo Pentecostal por el día de Pentecostés. Pero hermano, si es que el día de Pentecostés hablar un idioma, no hablar una jerigonza que tú hablas. Sí, pero es que nosotros hablamos la lengua desconocida o extraña que habla Pablo. Bueno, déjame decirte que en el idioma original no está ni desconocida ni tampoco está extraña. Pastor, pero ¿y las lenguas angelicales? Déjame decirte que Pablo no dice que él hablaba lenguas angelicales. Él dice, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy.
Pero cuando tú estudias la Biblia dentro de su contexto, el idioma que hablaron todos los ángeles fue un idioma humano, no fue la jerigonza que ustedes hablan. Continúa diciendo Pablo aquí, volvemos a leer el 10. Tantas clases de idiomas, escucha, hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que las habla, y el que las habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Escuche, porque entonces, ¿a qué iglesia tú estás edificando cuando habla la jerigonza que tú hablas? Tenemos un estudio allí que se llama El verdadero don de lengua. Te lo recomiendo. Solicítalo. Te dije, mira, un par de pasajes más y vamos a terminar con esto. Efesios 2:5. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó así mismo por ella. ¿Para qué? Escuche bien aquí, querido hermano, usted que dice que usted es santo por dentro y por fuera porque no peca. No. Versículo 26, Efesios 5:26. Se entregó por ella, asimismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a él mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿qué pasó? Eres santo y sin mancha porque no pecas, o porque Él te santificó y te quitó las manchas. ¿Entendiste? ¿Por qué no tienes mancha ni arruga? Aprende, querido hermano. Hebreos 12:13. Haced senda derecha para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pastor, por eso es que tengo que ser santo por dentro y por fuera. Por eso es que no peco, pastor. Porque si no tengo santidad no me voy. Aprenda, querido hermano. Cuando el escritor de los Hebreos dice aquí que sin santidad nadie verá al Señor, no se está refiriendo a la santidad que tú puedes producir. No. Sino que se está refiriendo a aquellos que no han sido separados para Él. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, tú no eres un santo, tú no tienes santidad. Por eso es que dice aquí que sin santidad nadie verá al Señor. Mira, te lo voy a demostrar. Hebreo 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados. Escucha, somos santos, santificados, no porque dejas de pecar, sino mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, querido hermano, porque con una sola ofrenda, escucha aquí, hizo perfecto para siempre a los santificados. Por eso es que tú eres santo, por la ofrenda de Jesús y no porque tú dejas de pecar. ¿Entendiste?
No es como enseñan por ahí los hermanos, que si pecas te pierden y que si pecas pierdes tu santidad y cuando dejas de pecar la vuelves a recuperar. Eso es como decía Pablo, mira, otro evangelio. Sino que aquí lo que dice el escritor de los Hebreos, que Él me separó, me hizo santo, me santificó para siempre. No ligues tu posición con tu consagración diaria. En mi posición, yo soy un santo, por eso es que yo voy a ver al Señor, porque yo he sido santificado. Ahora yo tengo santidad por la muerte de Jesús, por esa ofrenda que hizo una vez para siempre. No hasta que yo pecara y dejara de pecar. No. Bueno, lo último que me dijo la hermana, una de las hermanas, entre otras cosas que no me vienen a la mente ahora, fue que Cristo sí nos regala la salvación, pero nosotros tenemos que cuidarla, que nosotros nos la ganamos por obra. Le dije, bueno, hermana, el problema es que entonces el Padre se equivocó cuando le dio a Pablo el Evangelio allí para que lo escribiera. Porque dice Efesios 2.8 que la salvación, sí, Él nos la regaló por gracia, por medio de nuestra fe, cuando creímos en Él. Como dice allí Pablo en Romanos 10, capítulo 8 en adelante. En el libro de los Efesios, dice allí en el capítulo 1, que habiendo nosotros creído en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. Romanos 10:17 dice que nuestra fe se activa cuando oímos la palabra del Señor. Ahí entonces, cuando creemos en Jesús, Él nos regala su salvación. Pero dice el versículo 9, que no es por obra para que nadie se gloríe. Le dije también a la hermana, en ningún lugar de la Biblia dice que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Saltó otra hermanita que estaba al lado y dijo, sí, pastor, la hermana tiene razón. Mire, aquí está, Filipenses 2:12, aquí está, pastor. Yo le dije, bueno, mire, léalo usted misma para que la hermana lo oiga. Yo no, porque yo conozco lo que estoy hablando y estoy enseñando. Pero yo quiero que todos los hermanos, inclusive el pastor aquí presente, escuche de que lo que yo dije es correcto. Que no hay una sola escritura que diga que tú puedes cuidar tu salvación. Y bueno, la hermana empezó a leer la escritura, la cual dice así. Yo se la voy a leer a usted ahora. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Escuche, porque el ocuparse es una cosa y el cuidarla es otra. Si usted dice que usted puede cuidar su salvación, usted lo que está diciendo es que la muerte de Jesucristo no sirvió para nada. Eso es lo que está usted haciendo con eso. No es otra cosa que eso. Al contrario, mire, nosotros ahora, como dice aquí, en el versículo 10, de ahí mismo de Efesios 2, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, escucha, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora nosotros es que hacemos buenas obras, porque eso es lo que quiere nuestro Dios, que caminemos en esas buenas obras que ya Él hizo, para que nosotros caminemos por ellas. Pero después que ya estábamos salvos, no es que vamos a orar nuestra salvación, ni mucho menos cuidarla. Pero bueno, yo creo que ya con esto tenemos bastante para que podamos entender completamente el consejo de Dios en cuanto a este tema. Vamos a dejarlo aquí y bueno, yo este mensaje yo se lo voy a mandar privadamente a las hermanas, al pastor o a la esposa del pastor, para que se encargue, bueno, de que si ellos quieren, son humildes y quieren crecer en la palabra del Señor,
y ver, comprobar que este servidor, aunque no tuve la oportunidad de traerle el consejo completo a él en aquel día, no está equivocado. Y esto no es una cuestión de que, no, que yo sé más que tú, ni tú sabes menos que yo. Esto no es así. Cuando el Señor me inquietó a hacer esto, por algo es. Yo creo que Él lo que quiere es que estemos unidos, que nos cuidemos el uno al otro, que no nos estemos tirando como esa tiradera que hay aquí en este Ocala. Que yo sí, tú no, y tú eres falso, yo no, yo soy el mejor. Aquí el mejor es Jesucristo y su palabra es la que prevalece. Nosotros simplemente somos unos instrumentos que Él usa para hacer llevar a cabo su voluntad y su palabra, porque ella es la que nos saca a nosotros del error. Bueno, nuevamente, este ha sido el pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida. Si quieres escribirme, mira, correo electrónico, laceli85, LAZELII de puntico y latina, @aol.com.